Muy buenos días. Hoy vamos a continuar trabajando en nuestra noción de teoría de grupos. Recordemos que antes habíamos visto la noción de operador binario y de semigrupo, que pues básicamente era un operador binario de naturaleza asociativa junto con un conjunto. Visto eso, entonces ya podemos entrar a definir uno de los semigrupos más importantes, que es el grupo, precisamente. Entonces vamos a introducir aquí una definición. Entonces, un grupo es un conjunto G con un elemento especial. Es un conjunto G con un elemento especial. Después le vamos a poner nombre, pero por ahora nombrémoslo como E, en el cual tiene una operación binaria asociativa. Una operación binaria asociativa. Estrella, que satisface las siguientes propiedades, y estas son las propiedades importantes. Las siguientes propiedades. Entonces, la primera propiedad que satisface un grupo es que ese elemento E, hagámoslo en otro color, ese elemento E, cuando se opera sobre cualquier elemento del grupo, nos recupera ese elemento con el cual hayamos operado. Para todos los elementos del A en el conjunto G. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, ¿qué dice eso? Que existe algún elemento dentro del grupo que cuando lo opero me lo deja igual. Es como, entre comillas, una especie de identidad. De hecho, así lo vamos a llamar después. Y la segunda propiedad se refiere a que para cada elemento en el grupo, en el conjunto, existe un elemento tal que, un elemento en el conjunto tal que cuando yo opero ese elemento con ese elemento que es este, cuando lo opero con A, me recupera E. ¿Listo? Y eso es todo lo que necesito para definir un grupo. Entonces, pues esas ideas que tenemos acá son relativamente simples, pero vamos a ver que son muy poderosas. Entonces, miremos acá un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener dos elementos. Entonces, no sé, por ejemplo, el 1 y el 0. Y yo podría definir una operación. Vamos a definir una operación. Entonces, si esta operación es el producto entre el 1 y el 0, por ejemplo, podríamos preguntarnos si es un grupo. Entonces, aquí está nuestro conjunto G y ese conjunto tiene dos elementos y es el producto usual. Entonces, yo podría construir una tabla que tenga los resultados de las operaciones. Entonces, como lo hacíamos antes, ¿no? Podría decir, bueno, para esta operación que tengo acá, yo tengo estos dos elementos. Hagámoslo acá, el 0 y el 1, el 0 y el 1. Y pues, ¿qué pongo adentro? El producto usual, ¿no? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Listo? Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es si esta operación es asociativa. De lo que habíamos hecho antes, verifiquemos acá si toda
lo que habíamos hecho antes, pues nos podríamos preguntar si es asociativa. Entonces, por ejemplo, si 0 por 1 por 0, por ejemplo, nos daba igual a 0 por, eh, perdón, acá, nos daba igual que 0 por, asociando, ¿no? 1 por 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que 0 por 1 es 0, por 0, pues 0. Y que tengo por este lado, 0 por 1 por 0, 0. Nos daría 0 por lo menos por este lado. Eh, por otro lado, si hacemos cualquiera que, bueno, por la definición del producto que tenemos acá, cualquiera que involucre 0 siempre nos va a dar 0. Entonces la única que nos quedaría es algo que no involucre 0. Por ejemplo, este de acá. ¿Esto cuánto nos daría? Nos daría 1 por 1, 1 por 1, 1, que es igual a tener esto de acá. Que nos daría 1 resolviendo el paréntesis por 1. Entonces, por el razonamiento que acabamos de hacer, esta operación es asociativa. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un grupo que tiene una operación asociativa. Entonces, la pregunta sería, ¿existe algún elemento tal que al multiplicarlo por la izquierda, esta multiplicación es importante, por la izquierda, o esa definición, siempre nos recupera el mismo número? Entonces, verifiquémoslo. Por ejemplo, si yo tengo solo dos opciones para ese, e podría ser igual a 1 o e podría ser igual a 0. Entonces, si e es igual a 1, yo debería tener que 1 por 0. Si es cierto que e es 1, entonces 1 por 0 debería ser ¿qué? 0. Efectivamente, parece que existe. Y 1 por 1 debería recuperarme lo que puse acá, ¿cierto? ¿Qué puse ahí? Pues un 1, 1 por 1, 1. Bueno, entonces nada me dice en este momento que no pueda tener más de un e. Tengo un e, que es este de acá, que es 1. Podría tener otro e, por ejemplo, el 0, es una pregunta. Entonces 0 por 0 me recupera el 0, bien. 0, 0 por 1, por la definición que tenemos en la tabla, me daría 0. Entonces este de aquí ya no podría ser un e. ¿Listo? Entonces, por ahora tengo la primera propiedad, la propiedad 1 de la definición de grupo, de esa caracterización de grupo. La otra propiedad es que exista un elemento tal que nos recupere e. Entonces, a ver, si yo tengo el elemento 0, ¿existe para 0 algún elemento dentro del conjunto tal que cuando multiplico 0 por ese elemento me da 1? ¿Qué elemento en la definición que tenemos acá multiplicado por 0 me recupera 1? Podemos poner algo acá en este espacio que tal que al multiplicarlo por 0 me dé 1. Pues no hay ningún elemento que al multiplicarlo por 0 en la tabla me dé 1. Entonces, en ese caso, este no sería un ejemplo de un grupo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existe para todo elemento, en particular para 0 no existe un elemento que me permita invertirlo. ¿Listo? Entonces, este no sería un grupo. No es un grupo. Pero esto ya me da luces de cómo tengo que operar, ¿no? Por ejemplo, si trabajara con uno acá, ¿existe algún elemento tal que me recupere el E que ya había definido? Efectivamente parece que existe aquí, por lo menos para este, pero como no existe para 0, pues no es un grupo. Muy bien. Veamos más ejemplos, ¿no? Este primero no era un grupo. Bueno, eso está bien. El segundo ejemplo, otro ejemplo podría ser el grupo G, podría ser los enteros, y la operación podría ser la adición de los enteros. Recuerden que nada nos o nada indica, nada nos evita que el grupo sea un grupo infinito. Los enteros pues tienen un infinito, un cardinal infinito.
Y la pregunta es, ¿será esto un grupo? Entonces, ¿cómo yo respondo a esa pregunta? Para responder a esa pregunta, pues tengo que ir a la definición. Entonces, yo tengo que tener una operación binaria asociativa. Entonces, lo primero que es que la adición en los enteros, puedo escribir acá, la adición en los enteros es asociativa, ya lo sabemos, ¿no? La adición en los enteros es asociativa. Entonces, ¿de dónde pues traigo esto? Pues de lo que conozco antes de mi aritmética básica. Entonces ya tengo la primera propiedad que se cumple. Y esa operación debería satisfacer estas dos propiedades que tengo acá. Entonces, ¿existe algún elemento dentro de los enteros tal que, algún elemento aquí dentro de los enteros, tal que cuando yo lo opere a la izquierda con la suma sobre cualquier entero acá, me dé el mismo entero? A ver, pensemos. Pues claro, existe. ¿Qué número es de los enteros? Pues el 0, ¿cierto? Entonces, lo puedo definir como 0 y por las propiedades de la suma, 0 más cualquier número entero, pues me recupera el mismo número entero. ¿Existe otro dentro del conjunto? Es una pregunta que uno podría hacerse. Y efectivamente no existe, ¿cierto? El único que tenemos en este momento es el 0. Entonces, aquí de esto tenemos, digamos que la, la primera propiedad que se satisface. La primera propiedad se satisface. Entonces tenemos que la operación es binaria, asociativa y existe ese. La segunda propiedad es que para todo elemento dentro del conjunto exista otro elemento que tal que al operarlo nos permita recuperar la unidad. Entonces, de nuevo, ¿será que existe algún elemento aquí dentro de los enteros tal que al operarlo con la suma, por ejemplo, sumándolo con A, nos recupere el E que acabamos de definir, es decir, nos dé 0? Pensemos qué elemento deberíamos sumar a cualquier entero para que nos dé 0. Por ejemplo, el menos A. Si A es entero, entonces el menos A también está dentro de los enteros, estaría dentro del grupo. Entonces existe un B que es igual a menos A, tal que cuando hago menos A o B más A, me recupera E. En este caso, tendríamos la segunda propiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Conceptualmente lo que tenemos dentro de ese conjunto para que sea grupo es, primero, esa operación binaria asociativa y segundo, un elemento que es entidad o el neutro, que al operarlo me deja los elementos del grupo igual. Y segundo, para cada elemento del grupo tengo algo que me permite recuperar esa unidad. ¿Listo? Entonces, la adición de los enteros bajo la adición de enteros usual es un grupo. Muy bien. Otro ejemplo. Estudiemos otro ejemplo. A ver. Por ejemplo, pensemos en el producto. Los enteros bajo la operación del producto usual. Producto de los enteros. Entonces, de nuevo, ¿el producto es asociativo? Sí, el producto es asociativo por propiedades de los enteros. Listo, entonces el producto es asociativo. ¿Pero eso es suficiente para que este conjunto sea un grupo? No, para que sea un grupo necesitamos que cuando le hagamos el producto, cuando hagamos el producto con cualquier entero, en particular un entero A, necesitamos que exista dentro del conjunto un elemento tal que al hacerle el producto con A nos dé A. ¿Qué número multiplicado por A nos da A? A ver, pensemos. El 1, ¿cierto? Entonces el E lo podemos definir como 1. Y en principio tendríamos la primera propiedad. ¿Estamos seguros?
A ver, ¿eso es válido para todos los A's o no necesariamente? ¿Qué pasa si cogemos el A igual a 0? Si A es igual a 0, entonces ¿cuánto daría 1 por 0? Daría 0. Efectivamente lo estamos recuperando, ¿cierto? Entonces, y para cualquier otro entero, pues lo podríamos recuperar, ¿listo? Entonces parece que tenemos la primera propiedad. ¿Ok? ¿Ya es grupo? No necesariamente, porque necesitamos que para cada elemento A exista un elemento tal que al operarlo a la izquierda nos recupere el E que nosotros definimos. Otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿existe un solo E? Pues por las propiedades de los enteros sabemos que existe un solo elemento que nos permite establecer esta propiedad. ¿Listo? Entonces la siguiente pregunta es, bueno, si yo cojo una acá dentro de los enteros, existe para ese A un elemento tal que al multiplicarlo a la izquierda acá me dé o me recupere el E, es decir, me dé 1. ¿Qué elemento B podríamos poner acá? ¿Qué elemento B podríamos poner acá? Pues B lo podemos definir como 1 sobre A, ¿cierto? Si hacemos 1 sobre A por A, pues nos daría 1. Y de nuevo nos preguntamos, ¿existe para todos los enteros o existe al menos un entero donde no se tenga ese B? Si existe al menos uno de esos, entonces no es un grupo, ¿cierto? Nos podemos preguntar de nuevo con uno que siempre genera problemas, con A igual a 0. ¿Existe el B, un B para 0, tal que al que multiplicarlo nos dé 1? Y pues, díganme ustedes, efectivamente no existe, ¿cierto? Entonces, la segunda propiedad no se tendría. ¿Ok? Entonces, el producto de los enteros, el producto sobre todos los enteros no es un grupo. Aquí no existe, perdón. No es un grupo porque no existe un B que me permita, al operarlo sobre 0, recuperar el 1. Muy bien, pero ¿qué podemos hacer para medio arreglar este problema? Pues podemos hacer a los enteros, quitarles el 0, y si definimos este grupo G, pues ya no tendríamos ningún otro elemento que nos causara problema, y con el producto de los enteros, pues podría, el producto de los enteros es un grupo, ¿cierto? Listo. Entonces nos damos cuenta que los grupos han estado con nosotros casi desde que aprendimos a hacer matemáticas. Tal vez no habíamos abstraído esta noción, pero es importante. Miremos más ejemplos, ¿no? Para empezar a entender cuál es esa idea del grupo. Entonces, vamos a hablar del conjunto GL2 sobre R. ¿Qué es eso? Que es el conjunto de las matrices invertibles 2 por 2. Conjunto de las matrices invertibles. Aquí este 2 se refiere a que son 2 por 2. Sobre los reales. Matrices invertibles 2 por 2 sobre los reales. Pregunta, ¿eso es un grupo? Pues mientras yo no diga cuál es la operación sobre la cual estoy o con la cual voy a operar los elementos, en este caso las matrices invertibles 2 por 2 sobre los reales, pues yo no puedo decir si es un grupo, ¿cierto? Podría ser un grupo, no sé, en la suma o en el producto o en alguna otra operación extraña que yo defina, pero la operación es fundamental para la definición de grupo, igual que el conjunto sobre el cual yo lo haga, ¿no? Entonces acá tengo ese conjunto, que sería como mi G, con la multiplicación como operación binaria. Con la multiplicación como operación binaria. Entonces la pregunta es, ¿esto es un grupo?
este GL2 tiene un nombre especial, se llama el grupo o ese grupo GL2 más la operación de producto, recibe el nombre de grupo lineal generalizado. ¿Listo? Entonces, esto es el grupo, bueno, lineal generalizado. Todavía no hemos especificado qué es grupo, pero pues pongámosle el nombre, grupo lineal generalizado. Entonces, estudiémoslo un poco, ¿no? Entonces, ese conjunto GL2 sobre los reales, matrices 2×2 sobre los reales invertibles, miremos algunos ejemplos de ese conjunto, ¿no? Entonces, pues para entender qué estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una matriz que está ahí podría ser la matriz de identidad, ¿cierto? Es una matriz que tiene 2×2, por ejemplo, esta de acá, y tiene entradas en los reales, ¿cierto? A ver, preguntémonos, esta matriz de acá, la matriz con ceros, está dentro del grupo lineal generalizado, y la respuesta es, pues no está, ¿cierto? Porque esta matriz no es invertible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otra matriz que posiblemente esté es una matriz de rango completo. 1, 2, 3 y 4 seguramente va a estar, y hay muchas de estas matrices, ¿cierto? ¿Cuál es el cardinal de este conjunto? Es, pues básicamente, infinito, tantas matrices 2×2 como yo pueda armar, ¿cierto? ¿Cómo es la operación binaria? Supongamos que tenemos esta matriz A, B, C y D, y esta otra matriz F, G, H e I, matrices que pertenecen al conjunto GL2 sobre los reales, dos matrices que son invertibles, pues entonces yo hago el producto matricial usual, ¿cierto? Producto matricial usual para definir el producto entre estas dos matrices, pues sería FGHI, el producto matricial usual, ABCD punto FGHI, que sería A por F más B por D, etc. Aquí siendo punto el producto matricial usual. ¿Listo? No es más que el producto entre matrices. Entonces, aquí hay algo que vamos a ver que es interesante, pero bueno. Entonces, esta operación es asociativa, es lo primero que uno tiene que preguntarse. Y efectivamente el producto matricial es asociativo, pues eso seguramente lo vieron en el curso de álgebra lineal, pero nos lo vamos a demostrar acá. El producto matricial es asociativo. Listo, con esta sola propiedad nosotros ya sabemos que eso es un semigrupo. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de elementos con una operación binaria. Yo cojo dos matrices de estas y me da otra matriz, me da una matriz de 2×2 con entradas en los reales. Y el producto de matrices invertibles es una matriz invertible, entonces no tendría lío. Sería A por F más B por H. Aquí sería B por G más, perdón, A por G más B por I. Acá sería C por F más D por H. Y aquí sería C por G más D por I. Listo. Esta matriz de acá es una matriz 2×2 con entradas en los reales, y si estas dos son invertibles, el producto de estas sería invertible. Entonces tenemos una operación binaria, además es un producto asociativo. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos un semigrupo en la definición que habíamos dicho. Pero la pregunta es, ¿esto de aquí es un grupo? Entonces, para que sea grupo, necesitamos que dentro de este conjunto de acá exista una matriz de 2×2 invertible, tal que al multiplicarla a la izquierda por cualquier otra matriz me recupere la misma matriz. Es decir, si yo tengo aquí este elemento que está en ese conjunto, yo necesito poner aquí una matriz 2×2. Necesito poner acá una matriz 2×2, tal que al operarla con el producto usual me dé la misma matriz, es decir, me dé A, B,
C y D. ¿Listo? Entonces, ¿qué matriz puedo poner acá para que esto se tenga? Pensemos un poco, pues la identidad, ¿cierto? Si yo pongo la identidad acá, la gracia de la identidad es que al multiplicarla, en este caso, tanto a la izquierda como a la derecha, pero nos interesa a la izquierda, pues voy a recuperar el mismo elemento. Entonces, ya tendríamos nuestro E, y nuestro E, pues sería 1, 0, 0, 1, que es la identidad. Listo, la matriz identidad. Pues que no es coincidencia que la matriz identidad sea nuestro E acá. ¿Listo? Entonces tenemos la primera condición para que esto sea un grupo. La primera condición para que sea un grupo la satisface. Ahora miremos si tenemos la otra condición. ¿Qué dice la otra condición? Entonces si yo tengo acá una matriz A, aquí escribámosla distinto un poco. Si yo tengo acá una matriz A que está en GL2 sobre los reales, es decir, es una matriz 2×2 invertible, entonces, ¿será que existe aquí alguna matriz tal que cuando yo la multiplique a la izquierda me dé, en este caso, la identidad? Siendo esta cosa la identidad, esta matriz de acá arriba la identidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Y es que, de acuerdo a la definición que nosotros dimos acá, estas matrices son invertibles. Si son invertibles, cada una de esas tiene su inversa. Entonces, si yo multiplico esto aquí a la menos 1, siendo a la menos 1, la inversa de A, entonces cuando multiplique la inversa a la izquierda, pues voy a recuperar I. Y lo tengo. ¿Listo? Entonces, para cada matriz A, el B que nos interesa de acuerdo a la definición, pues sería la inversa de la matriz. Y en ese caso tendríamos una estructura matricial acá. ¿Listo? Entonces, y una estructura de grupo. La estructura algebraica que estamos definiendo acá es el grupo. Ok, muy bien. Eso es a lo menos interesante, ¿no? Em, y eso nos permite movernos a otro ejemplito que puede ser interesante y es el siguiente. ¿Cómo nosotros supongamos que tenemos un objeto que está en este punto de acá, con este ángulo θ, y estamos haciendo un jueguito donde, vamos a correrlo acá un poco, para que nos quede más, vamos a hacerlo un poco más grande, para que se vea más bonito acá. Utilicemos este espacio de acá. Entonces, supongamos que estamos haciendo un jueguito. ¿Listo? Entonces, en el juego necesitamos implementar una operación de rotación. Entonces, espere, aquí cuadramos un poco esto. Dejémosla con este color de aquí. Listo. Cambiemos acá. Y tenemos acá una carita. ¿Listo? Me quedó fea. La carita. Y me quedó muy fea. Listo. Y tenemos acá que esa carita se encuentra en un ángulo θ. ¿Listo? Entonces, vamos, no sé, θ1. Y ahora, por alguna razón de nuestro juego, queremos mover esa carita que quede acá. ¿Listo? Entonces, que quede aquí. Hagámosla diferente. Listo. Y queremos moverla a este ángulo θ2. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos, si esto está en unas coordenadas, no sé, X y Y, cómo podemos movernos a estas coordenadas X' y Y'? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien lo ha hecho? Si uno quiere hacer una animación, por ejemplo, un sprite, uno necesitaría que estos ángulos se muevan muy despacito, pero si implemento esa operación, ¿cómo se llama esa operación? Se llama la rotación, ¿cierto? Si implemento alguna operación que me coja las coordenadas XY y me las rote de este ángulo original θ1 a este ángulo θ2, entonces yo voy a poder pues implementar
ese sprite, esa animación, ¿cierto? Animación acá de la carita moviéndose. Pero ¿cómo logro esa rotación? ¿Cómo lo puedo hacer de manera sencilla? Pensemos. Entonces, una rotación la puedo armar utilizando una matriz 2×2, ¿cierto? Como las que tenía arriba. Entonces yo puedo tener una matriz, a ver, algo así, ¿cierto? Seno de teta 2, coseno de teta 2, menos coseno de teta 2 y seno de teta 2. ¿Listo? Es una matriz parecida a esta. De hecho, si nosotros ponemos acá, chequémosla, pongamos acá un segundo, busquemos acá nuestro problema, que es el problema de la matriz de rotación. Entonces vamos a ver cómo se rota. De pronto ustedes ya lo habían hecho. Bueno, aquí tengo algo que está mal. Mira, aquí están las matrices de rotación. Esto es para rotar en los 3 ejes. Pero en realidad la que me interesa es esta de acá. Coseno menos seno, seno, coseno. Listo, vamos a corregirla para que no nos quede mal. Vamos a corregirla, pero en la esencia de lo que estaba ahí lo tenemos. Listo, entonces, de hecho, para que nos quede más fácil la anotación, vamos a ponerlo así. Vamos a quitar esto de acá. Entonces, coseno de teta menos el seno de teta, coseno de teta. No la voy a deducir acá, pero eso lo pueden revisar en cualquier lado, eso no tiene tanto problema. Pero es esta que está aquí, esta que está aquí en la esquina, ¿no? Coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Esa matriz es una matriz de rotación, ¿cierto? A ver, entonces, algo interesante cuando yo hago esta matriz de rotación es que, por ejemplo, como teníamos acá, esta es una matriz, llamémosla R de teta, una matriz de, la más bonita, R de teta es una matriz de rotación. ¿Listo? Entonces, yo puedo coger un objeto y aplicar la matriz de rotación. Entonces, la matriz de rotación yo la puedo aplicar a este lado, por ejemplo. Yo puedo decir, vamos a coger las coordenadas X y Y de mi objeto. Vamos que es un objeto puntual, un puntico, y las voy a operar a la izquierda. Entonces, eso me va a rotar. Las puedo operar a la derecha. Realmente no me importa tanto. R de teta, pues teniendo cuidado, puedo operar a la derecha. X y Y. ¿Listo? Esas son dos formas de transformar. Y en la práctica lo que voy a hacer es coger este puntico que está acá en las coordenadas X y Y y moverlo un ángulo teta, que es este ángulo teta de acá. Listo, entonces, ¿por qué esto es importante? Existe un conjunto, llamémoslo R grandota, con un montonón de matrices de rotación. El conjunto de matrices de rotación. Entonces son matrices que podemos utilizar para rotar, como esta de acá arriba. ¿Listo? Entonces, ese conjunto de matrices de rotación es un subconjunto del GL2 que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la estructura de esta matriz de acá, la estructura de esta matriz siempre nos dan matrices que son 2×2, obviamente, para este R de acá, son matrices 2×2 y además son matrices que son invertibles. A ver, pensemos un poco por qué son invertibles. Si no roto nada, si teta es igual a 0, entonces acá me daría coseno de 0, que es 1, seno de 0, menos 0 de 0, que sería, por ejemplo, R de 0, sería 1. Seno de 0, pues 0, 0, 1. Pues de hecho me queda la identidad. Cuando yo roto aquí, por ejemplo, la identidad, R de 0 lo opero sobre cualquier coordenada, pues me da ¿qué? Pues la misma coordenada. ¿Realmente qué es la identidad? Según lo que acabamos de decir, la identidad es un operador que no le hace nada, en este caso, a las coordenadas, que no rota, que no está transformando. ¿Listo? Miremos otro R. Hagámoslo por acá. R de pi medios, es decir, de 90 grados. Entonces me quedaría el coseno de pi medios,
que es 0, acá me quedaría menos el seno de pi medios, menos el seno de pi medios sería, el seno de pi medios es 1, aquí daría menos 1, el seno de pi medios es 1 acá, ¿cierto? ¿De dónde sale esta de acá? Pues simplemente reemplazar pi medios en nuestra definición de r de teta, en esta de acá. ¿Listo? Entonces, verifiquemos a ver qué hace esa rotación. Si yo opero r de pi medios sobre las coordenadas x y y, miremos a ver qué tendríamos. Operar eso sería coger 0, menos 1, 1 y 0 y operarlo sobre x y y. ¿Esto qué nos daría? Nos daría 0 por x menos y, ¿cierto? La primera coordenada. Y 1 por x, x. Listo. Entonces, veamos a ver en nuestro dibujito, en un dibujito a qué corresponde eso de ahí. Entonces, si nosotros tenemos un punto, por ejemplo, acá, que sea x y lo rotamos a través de pi medios, este punto de acá, que tiene coordenadas x acá y coordenadas y acá, pues nos quedaría ¿en dónde? Nos quedaría en estas nuevas coordenadas de acá, ¿cierto? Nos quedaría en menos y, la coordenada x sería menos y, entonces menos y por acá, ¿cierto? Y x hacia arriba, x 1, 2 y 3, como por acá. Esta sería la coordenada, ¿cierto? Entonces si nosotros vemos este ángulo de acá, este ángulo que voy a pintar acá, sería pi medios, y esta sería la nueva coordenada. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está rotando en esta dirección pi medios. ¿Listo? Entonces, esta es la nueva coordenada, ya la vimos, menos y, x. Ok, listo, pues simplemente un ejemplo de lo que está haciendo, pero una pregunta interesante que uno se puede hacer es, bueno, yo ya sé qué hacen las matrices de rotación, yo ya sé qué hacen estas matrices de aquí de rotación. Entonces, y además yo sé que esas matrices de rotación son un subconjunto del conjunto lineal generalizado. Entonces yo me puedo preguntar si las matrices de rotación forman un grupo. Entonces, si forman un grupo, deberían tener una operación para poder definir ese grupo. ¿Qué operación puedo hacer? Y aquí es donde viene una de las cosas interesantes. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo voy a rotar pi medios, es decir, hago esta operación que tengo aquí en el dibujito, y después voy a volver a rotar pi medios. ¿Cómo hago eso? Cojo mis coordenadas originales y las roto pi medios, y al resultado de eso, que en este caso era menos yx, lo vuelvo a rotar pi medios. Entonces, en realidad lo estoy rotando ¿cuánto? Pues pi. ¿Listo? Pero esta operación que acabo de escribir acá, la puedo escribir como r de pi medios por r de pi medios por las coordenadas originales, pongámosle unos punticos para que se vea, x y y. ¿Listo? Entonces, el efecto de las transformaciones de dos rotaciones, por ejemplo, lo puedo escribir como el producto de esas dos rotaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que el producto es una forma, el producto matricial es una forma natural de definir una operación. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos motivando la operación desde la aplicación, ¿no? Nosotros necesitamos rotar objetos y si los necesito rotar, por ejemplo, varias veces, que este objeto se mueva acá, después se mueva acá, después se mueva acá, después se mueva acá, pues lo que tengo es una serie de rotaciones, pero una serie de rotaciones resulta de multiplicar varias de estas matrices. Entonces lo que estoy diciendo es que el producto matricial es una operación que naturalmente se puede utilizar para resolver ese problema. Pero yo ya sé que el producto matricial sobre matrices que sean invertibles conforman un grupo, por lo menos para el grupo lineal generalizado. ¿Será que para el grupo de las matrices de rotación también conforman un grupo? Es una pregunta que uno se puede hacer acá. Entonces, el conjunto de las matrices de rotación
bajo el producto matricial conforman un grupo? Esa es una pregunta interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nos da un entendimiento un poco más geométrico de lo que puede hacer ese grupo, si es que eso es cierto. Entonces, ya sabemos que el producto matricial es asociativo y es un operador binario. Por ese lado no hay lío. Entonces, la pregunta es, ¿existe E? Tal que al multiplicarlo por otra y pilas acá, detallémoslo un poco más. R es el conjunto de las matrices de rotación. Entonces, ya no me voy a fijar en los puntos, me voy a fijar en las matrices de rotación. Entonces, yo puedo coger dos matrices de rotación o una matriz de rotación. Supongamos que cogemos R teta en R, en ese conjunto de ahí. Entonces, existe algún elemento tal que al multiplicarlo a la izquierda por R teta en producto matricial me recupere R teta. Pensemos, claro que existe. ¿Quién es? La identidad, ¿cierto? Que de hecho la tenía acá. R de 0, ¿cierto? La identidad, o R de 0, que es básicamente no rotar. ¿Es una rotación? Claro que es una rotación, porque la puedo escribir en términos de una matriz que se deriva de la definición de las matrices de rotación, es decir, que está en ese conjunto. No rotar sería la identidad. Si yo no le hago nada, si dejo, si hago la transformación que no hace nada, o si dejo la transformación que no hace nada, y la opero sobre esta transformación R de teta, pues voy a terminar rotando R de teta. Entonces, efectivamente, existe ese E. La otra pregunta es, bueno, ¿existe para un R de teta dentro de R o algún elemento E tal que me permita recuperar la identidad o no hacer nada? ¿Qué significa rotar? ¿Qué significa rotar y después volver a donde estaba antes? Veámoslo acá. Si yo tengo este elemento de acá y lo roto teta, grados, ¿qué significa operarlo por otro elemento y que me dé 0 grados? Es decir, que lo deje igual. Este es dejarlo igual, entonces no rotar. Sería rotarlo y ¿qué más? Devolverme, ¿cierto? Entonces, si hago R de menos teta, si hago R de menos teta, donde teta es el ángulo de barrido o de rotación, pues lo que hago es voy con este y me devuelvo con este, e ir y devolverme es básicamente volver a quedar en el mismo punto. Oh, qué interesante. Entonces, R de menos teta, quedamos lo más bonito acá, R de menos teta sería el B. El B tal que al operarlo a la izquierda por R de teta me da la rotación C. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de mostrar acá es que efectivamente el conjunto de todas las rotaciones eh, con la operación de producto, que ya vimos que el producto en las rotaciones consiste en rotar, 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 cada que coge elementos de ese conjunto de las matrices de rotaciones, coge elementos acá de rotación teta 1, rotación teta 2, rotación teta 3, pues lo que estoy haciendo es rotando, 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 cojo varios de esos elementos, los puedo operar, y ese conjunto de las matrices de rotaciones sería un grupo, donde cada que pensemos en grupos tenemos que pensar en elemento identidad, pues sería no rotar, y la inversa de una rotación teta es rotar menos teta, ¿cierto? Si yo me muevo teta, para devolverme, pues me muevo menos teta. ¿Listo? Ese R de menos teta pues se puede ver claramente aquí en la definición. Si ustedes hacen coseno de menos teta, seno de menos teta, estas funciones son algunas pares, otras impares, pues se van a dar cuenta que cuando multiplican esas dos cosas les va a dar la identidad. Ok, listo, pero esto es interesante. ¿Por qué? ¿Dónde tenemos, bueno,
Digamos, ahí hay varias cosas que son interesantes, ¿no? La primera es que las matrices de rotación conforman un grupo, es decir, existe una rotación nula y además de eso existe la rotación inversa. Y eso es a lo más, a lo menos interesante. ¿Listo? Nos vamos a dar cuenta que esto está relacionado un poco con algo que nosotros conocemos y nos vamos a tener que empezar a familiarizar, y son los relojes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un reloj? Un reloj, cuando tiene un segundero, va rotando, 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 rotando. Estos son también grupos y están muy relacionados con estos grupos de acá. Pero por ahora dejémoslo así, ¿cierto? De hecho, pues no hubiera podido armar todo esto, hubiera dicho, esto es un subconjunto y básicamente las mismas propiedades de ese subconjunto se cumplen acá en el grupo lineal generalizado. Eso quiere decir que existen grupos que tienen adentro otros grupos. Por ejemplo, el grupo lineal generalizado tiene el grupo, como un ejemplo, adentro, un subgrupo, un grupo que está metido adentro, que es también otro grupo, ¿cierto? Entonces, la idea de grupos es una idea que, aunque sencilla de definir, es una idea muy poderosa, ¿no? Con lo poquito que tenemos hasta ahora ya hemos podido empezar a definir grupos. ¿Listo? Una pregunta que uno se puede hacer es, eh, ¿será que todas las transformaciones conforman un grupo? Por ejemplo, la rotación es una transformación. eh, la traslación también es una transformación. ¿Será que la traslación conforma un grupo? Las matrices que nos permiten realizar traslación conforman un grupo. Preguntémonos acá. Y se las dejo ahí para que lo piensen, ¿no? Las matrices que conforman o que permiten realizar traslaciones conforman un grupo. Traslaciones conforman un grupo. Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, si yo tengo una traslación, ¿será que las traslaciones son, yo puedo operar dos traslaciones? ¿Cómo yo puedo trasladar y trasladar? Eso me lo puedo imaginar, ¿cierto? Dada una traslación, ¿cómo yo construyo una traslación que operada con ella no le haga nada? Es como dejarla quieta. Y dada una traslación, como yo después de operarla, puedo operarla con otra y volver al punto donde estaba. Es como trasladar y devolverme. Yo creo que algo se puede hacer por ese lado. Pero pues dejémoslo por ahí, por ahora. ¿Listo? Entonces, este grupo de acá es un grupo infinito. ¿Por qué? Porque pues yo esto lo hago sobre el dominio teta y puedo tener tantas matrices de rotación como quiera. Este grupo de acá es infinito, pero será que yo puedo también caracterizar grupos finitos. Entonces veamos si eso se puede. Entonces estudiemos este ejemplito. Vamos a definir G, este conjunto de matrices. Vamos a decir que tenemos una primera matriz que la vamos a llamar E, que tiene estas entradas. Esta es la identidad de 2 por 2. Tenemos otra matriz A, que tiene estas entradas, menos 1, aquí bonito, menos 1, 0, 0, 1. Tenemos otra matricita acá, B, que tiene estas entradas, 1, 0, 0, menos 1. Y tenemos esta otra matriz C, que tiene estas entradas, menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Ok? Entonces, uno se puede preguntar si este grupo G bajo la multiplicación matricial conforma un grupo. Conforma un grupo. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Aquí ya no tenemos todo ese conjunto de matrices que teníamos antes, tantas, tenemos un conjunto finito de matrices, y cada que tengamos un conjunto con un número finito de elementos, pues podemos construir una tabla para poder estudiar las propiedades de ese grupo. Entonces, vemos que eso ya lo hemos visto, construyamos la tabla. Entonces, ¿cómo construimos la tabla? Y aquí hay una cuestión importante. La tabla la podemos construir simplemente estudiando o dándole espacio a las posibles funciones donde podrían estar
operadores binarios. Entonces tenemos E, A, B y C, E, A, B y C. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo para llenar esta matriz? Pues tengo la definición de la multiplicación matricial, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Si yo hago E, que es la identidad, por A o por B o por C, pues me da A o por B o por C. ¿Por qué? Pues básicamente estoy multiplicando por la identidad, ¿cierto? Entonces E por E da E por A da A, E por B da B y E por C da C. Por otro lado, si hago A por E, pues la identidad opera como identidad de nuestra álgebra lineal a los dos lados. Acá me daría A, acá me daría B y acá me daría C. ¿Listo? Entonces me quedarían por llenar esas 9 casillitas que están ahí. Entonces, ¿qué pasa si hago A por A? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hago menos 1, 0, 0, 1 por menos 1, 0, 0, 1? ¿Cuánto me daría esto de acá? Eso de ahí vamos a ver cuánto da. Menos 1 por menos 1, 1. 0 por 0, 0 daría 1. Menos 1 por 0, 0 y 0 por... este me daría 0. Este de acá me daría 0 por menos 1, 0. Y este de acá me daría 1. Entonces, aquí tengo el producto entre estos dos elementos del conjunto. Este de hecho es A por A y A por A me da esto de acá. ¿Y este de acá qué es? Pues un elemento del conjunto. Bueno, hasta ahí voy bien. Entonces tengo E. Entonces, ¿cuánto me daría A por A? Me daría E. Muy bien. Entonces, ¿qué me daría A por B? A por B. Entonces, pongamos acá A, menos 1, 0, 0, 1. ¿Qué me daría B? B, ¿o qué es B? B sería 1, 0, 0, menos 1. Esto es pura álgebra. Entonces daría menos 1 por 1, menos 1. Daría menos 1 por 0 y 0 por... daría 0 acá. Haría 0 por 1, 0. Y 1 por 0, 0. Y 0 por 0, 0. Y 1 por menos 1, menos 1. Entonces verifiquémoslo. Lo tenemos dentro de nuestra lista. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que verificarlo? Porque si no lo tenemos dentro de nuestra lista de elementos, aquí lo tenemos. Si no lo tenemos dentro de nuestra lista de elementos, no es un operador binario, ¿cierto? Y si no es un operador binario, pues no puedo hablar de un grupo. En este caso lo tenemos y da C. Entonces yo podría poner acá este C de acá. ¿Listo? Entonces, hagamos otro. Que me daría A por C. Bueno, entonces A por C, ¿qué sería? Pues cojo el elemento A, que era este que estaba acá, menos 1, 0, 0, 1, y cojo el elemento C, que lo tengo acá, menos 1, 0, 0, ok, y los opero. Esto me daría menos 1 por menos 1, 1, menos 1 por 0 y 0 por 1, 0. Aquí me daría 0 y aquí me daría 0 por 0, 0 y 1 por menos 1, menos 1. Verifiquemos si ese lo tenemos ahí. Parece que es el B. Si lo tenemos acá, mírenlo. Parece que es el B. Si es el B, entonces la multiplicación de estos dos me daría el B. Muy bien, entonces yo tendría aquí el B. ¿Listo? Y aquí debemos tener un poquitín de cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, tengo A por B, pero ¿qué sería B por A? Que lo tengo que llenar acá, ¿no? Para poder llenar la tabla en este punto. Entonces, ¿qué sería B por A? Pues yo tendría B, que habíamos dicho que era 1, 0, 0, menos 1, y lo tengo que multiplicar por A, que sería menos 1, 0, 0 y 1. Entonces, si hago esta cuenta de acá, pues me daría menos 1. Si hago esta de acá, daría 1 por 0, 0, 0 acá, y aquí me daría 0, y después me daría 0 menos 1 acá, ¿cierto? Y ese elemento de ahí, B por A, sería C. B por A sería C. Acá
B por A sería C. ¿Listo? No va a hacer el resto de las multiplicaciones, pero pues ya nos podemos dar cuenta para dónde va luego el molino. Esto sería C. Aquí tenemos que tener un poquitín de cuidado porque podría ser que estas dos operaciones, esta de acá nos dio, pero no necesariamente esta nos va a dar igual. ¿Listo? No necesariamente. En este caso sí. Vamos a acabar de completar esta matricita. No voy a hacer las operaciones, pero pues ustedes las pueden hacer allá. Esto está en las notas. E, A, B, A y E. ¿Listo? Entonces, lo que habría que preguntarnos es si esta es una operación asociativa. Esa es una pregunta que podemos resolver exhaustivamente, por ejemplo, estudiando esta tablita de acá. ¿Listo? Entonces, si tenemos una operación que es asociativa, en este caso la asociatividad no necesariamente se deriva o se asocia al hecho de que sea asociativa en el caso de las matrices, tiene que tener cuidado con eso, pero realmente para definir la noción de grupo necesitamos que exista un elemento E, que de hecho lo tenemos acá, que nos permita recuperar cualquier otro elemento. Entonces, mire, tenemos E, tal que al multiplicarlo a la izquierda nos recupera el mismo elemento. En la tabla lo podemos ver directamente, entonces la propiedad 1 la tenemos. Y la propiedad 2 se refiere a que exista algún elemento para cada uno de los elementos del grupo tal que nos permita recuperar a nuestra E o en este caso a esa identidad. Entonces, para A yo puedo encontrar algún elemento, es una pregunta, tal que me recupere el mismo. Para B yo puedo encontrar algún elemento tal que al operarlo a la izquierda me recupere B. Es decir, para B existe algún elemento tal que al multiplicarlo a la izquierda me recupere B. En este caso es el mismo. Y para C yo puedo encontrar algún elemento tal que al operarlo a la izquierda me recupere a C. Y efectivamente es el mismo. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo un poquitín distinto, ¿no? Porque básicamente estoy diciendo que cuando opero el mismo elemento, el elemento por el mismo, recupero E, o C por sí mismo, recupero E. Entonces, eso muestra que tiene sentido definir los grupos porque no son algo tan trivial. En este caso lo que tenemos es un grupo que no necesariamente es un grupo obvio de construir, pero efectivamente sí cumple con nuestra estructura de grupo. Entonces te tendría la segunda propiedad y tendríamos que esto es un grupo. En este caso es un grupo finito. ¿Listo? Entonces, pues uno puede pensar en un algoritmo que coja esta tabla de acá y dada esta tabla me verifique si esa tabla corresponde a un grupo o no corresponde a un grupo. ¿Listo? Bueno. Finalmente, observemos otro ejemplito, después continuamos con más ejemplos. La idea es familiarizarlos con la noción de grupo. Entonces, estudiemos otro ejemplo acá. Y es el grupo de los números complejos bajo la multiplicación. Entonces, hay un grupo, estoy afirmando aquí de entrada que es un grupo de los números complejos bajo la multiplicación. Entonces, dejémoslo por ahora escrito. Vamos a continuar la siguiente clase con este ejemplo porque vamos a dar cuenta que esto lo podemos relacionar por ejemplo, el grupo de las rotaciones. Entonces, vamos a tomar un poco de tiempo. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego.